Bueno, ay, ¿cómo hacemos para bajar acá? A ver, ahí. Bien. Bueno, vamos a empezar con nuestro querido y nunca bien ponderado sistema nervioso, que nos da tantos dolores de cabeza, ¿sí? Están así con todas las neuronas prendidas, despiertas, porque esto es complicado. Bueno, el sistema nervioso es el sistema que se encarga del control, ¿sí? Sería nuestro CPU, si lo comparamos con una computadora, el que se encarga del control del funcionamiento de todos los demás órganos. Si hablamos de los órganos de nuestro cuerpo, estamos hablando de nuestra vida vegetativa, o sea, sobre lo que nosotros no tenemos control voluntario, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se ponen nerviosos, ¿qué es lo primero que notan cuando están muy nerviosos? Hola, ¿tu apellido? ¿Qué es lo primero que están por entrar a rendir un examen? ¿Qué es lo primero que notan? Digo rendir un examen porque es lo que más experimentan en este tiempo de universidad. ¿Se acelera la frecuencia cardíaca o no? ¿Sí? ¿El corazón no les va a 1000 cuando sale el profesor y lo llama? ¿Sí? Bueno, ¿pueden controlar eso? No, no se puede controlar, ¿sí? Eso sería la vida vegetativa, la vida de nuestro sistema, de nuestros órganos que nosotros no podemos controlar, ¿sí? De eso se encarga el sistema nervioso, ¿sí? Y a su vez de las relaciones con el medio externo, ¿sí? Que esa sería la vida de relación justamente. Está formado por neuronas, ¿sí? Que van a ser células de diferentes clases que tienen funciones específicas, entre ellas la producción, o sea, fabricar, ¿sí? Un estímulo, la conducción y la transmisión, ¿sí? Del impulso nervioso, que sería un estímulo eléctrico y químico al mismo tiempo. Y a su vez tiene células que en su conjunto se llaman células gliales. Y esas células gliales van a ser el sostén de las neuronas, ¿sí? Las que van a formar el soporte de esas neuronas. Y entre ellas vamos a encontrar la microglia, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann y las células ependimarias. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? ¿Ustedes alcanzan a ver bien los que están acá? Bien. Eso sería una neurona. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Lo vieron en histología. ¿Sí? ¿Esto como qué era? El cuerpo o soma, ¿sí? Con su núcleo, ¿sí? Y acá no se ven, pero debería haber puntitos que serían los corpúsculos de Nissl, ¿se acuerdan de eso? ¿Y qué le daba el corpúsculo de Nissl al cuerpo de la neurona? Chan. El color grisáceo. Exactamente, el color grisáceo. Por eso en nuestro sistema nervioso vamos a encontrar que hay sustancia gris y sustancia blanca, ya lo vamos a ver. Y después tenemos esto, que era ¿quién? El axón, ¿sí? La prolongación que se llamaba axón y que estaba envuelto por una vaina de mielina que se la proporcionan las células de Schwann, ¿sí? ¿Y esto cómo se llamaba? El telodendrón o la terminación, o ¿cómo más se le llama? Tiene otro nombre. Telodendrón y otro, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, acá se va a producir el impulso, por acá se va a conducir y por acá se va a transmitir. ¿Sí? Esas son las funciones del sistema nervioso. ¿Sí? Producción, conducción y transmisión del impulso nervioso. Bien. Células de Schwann. Estos serían las gliales. Todas las demás que están como sostén del sistema nervioso. Células de Schwann en el sistema nervioso periférico, fuera del cráneo y del conducto raquídeo donde está la médula espinal, ¿sí? Estas oligodendrocitos envuelven los axones del sistema nervioso central, o sea, de las células nerviosas que están dentro del cráneo y dentro de la médula espinal. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Las células ependimarias las vamos a encontrar en las cavidades. El cerebro tiene cavidades y la médula espinal también, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar estas células ependimarias.
La microglia está distribuida entre los cuerpos neuronales, es el sostén, la mayor parte del sostén. Y los astrocitos son las que se encuentran conectadas a los vasos sanguíneos que nutren el cerebro, ¿sí? El encéfalo. Tenemos diferentes tipos de neuronas. La que vimos recién es el modelo más común, digamos, de neurona, pero tenemos neuronas que tienen un solo polo, neuronas que tienen dos polos y la neurona multipolar que tiene muchas más dendritas, ¿sí? Según el lugar donde estemos van a ser las neuronas que vamos a encontrar. Bueno, vamos a ver la división del sistema nervioso. El sistema nervioso en todo su conjunto se va a dividir en dos grandes partes, ¿sí? Por un lado vamos a tener lo que es el sistema nervioso central y por otro lo que es el sistema nervioso periférico. ¿Ustedes algo de esto han escuchado ya o no? ¿Sí? ¿Una idea vaga tienen de todo esto? Bien. Sistema nervioso central es esto que ven acá. Lo que está dentro del estuche óseo, lo que está protegido. ¿Protegido por qué? ¿Qué estuche óseo? El cráneo y la columna vertebral. ¿Sí? ¿Querían preguntar algo, chicos? Yo, profe, quería hacer una pregunta. Sí, pregunten nomás. ¿También se le llama estuche óseo cráneo raquídeo? Sí, lo van a encontrar de muchas maneras. Ustedes siempre asocian que todo lo que sea raquis es columna, ¿sí? Y lo otro es el cráneo, la cavidad craneal, ¿sí? Bien, eso sería sistema nervioso central. Todo lo que sale de ahí hacia afuera, constituye el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico, a su vez, se subdivide en dos partes que van a ser el sistema nervioso autónomo, del que hablamos recién, la vida, el control de los órganos, ¿sí? Sobre el que no tiene control la voluntad, y el sistema nervioso somático, que va a estar comunicando con los músculos y los órganos de los sentidos, ¿sí? A su vez, el autónomo, el que controla los órganos, se divide en una parte simpática y una parte parasimpática, ¿sí? Ya vamos a ver bien a qué hace referencia una y la otra. Y el sistema nervioso somático, ¿sí? Tiene una parte nervioso sensorial y una parte nerviosa motriz. Yo diría que sería sensitivo y sensorial y otra motriz. Después vamos a ver bien esa división, esa diferencia. Vamos a ir a ver un poquitito lo que es la embriología. ¿Ustedes se acuerdan de esto o de embriología? ¿Cómo tienen ahora la materia? ¿Todo junto es histología y embriología? ¿Genética? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la formación del embrión? Los primeros estadios, ¿se acuerdan que había una parte donde se formaba el embrión trilaminar? Tenía 3 capas, ¿sí? Bueno, de la capa más externa, o sea, del ectodermo, así se llamaba, ¿sí? De ahí se va a estar formando el sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso, de toda esa capa, de la capa externa. Entonces, empieza primero como una depresión en esa pequeña placa que se forma en la capa más externa. Esa depresión se va a ir profundizando cada vez más hasta que se cierra y forma un tubo, ¿sí? Que se llama tubo neural. Entonces, para que ustedes hagan así un muy resumido, sería placa neural y tubo neural después, ¿sí? La secuencia, digamos. Primero la placa y después el tubo, ¿sí? Acá vemos la placa que está como hundida y acá ya está cerrado el tubo neural, ¿sí? Ese tubo neural empieza a sufrir una serie de estrangulaciones, ¿sí? Como si lo apretaran. Entonces empieza a cambiar su forma. Y se van a formar 3 vesículas, así se las denomina, vesículas primarias. Esas vesículas primarias van a ser el prosencéfalo, la superior, el mesencéfalo, la vesícula media, y el rombencéfalo, la vesícula inferior.
y después se continúa como un pequeño tubo, que es lo que va a constituir a futuro la médula espinal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Estas vesículas primarias, a su vez, sufren otras estrangulaciones, ¿sí? Y van a dar origen el prosencéfalo al telencéfalo o prosencéfalo secundario y al diencéfalo, ¿sí? Esas dos, prosencéfalo y diencéfalo, salen del, perdón, telencéfalo y diencéfalo del prosencéfalo, ¿sí? ¿Podrías repetir eso de vuelta porque se me cortó el wifi y no pude escucharlo? Lo de la división, Sí, bien, sí. dale, Les gracias. decía que el tubo neural sufre estrangulaciones y se forman tres vesículas primarias que son las que vemos acá: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, ¿sí? Las tres vesículas primarias. El prosencéfalo, a su vez, vuelve a sufrir estrangulaciones y se divide en telencéfalo y diencéfalo. Esas dos derivan del prosencéfalo. El mesencéfalo queda igual, ¿sí? Ese no se subdivide, queda como mesencéfalo. Y el rombencéfalo, que era la vesícula más inferior, se vuelve a dividir y da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Y el resto se va a continuar como médula espinal. Ya vamos a ver cada una de estas a qué dan origen, ¿sí? Así se iría viendo en el desarrollo del embrión. ¿Vamos bien? ¿Vieron qué feo esto? Acá lo tenemos de vuelta, ¿sí? Se forma el tubo neural a partir del ectodermo, que era la capa externa, ¿sí? Da origen a las tres vesículas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y el resto, la médula espinal, y por otras estrangulaciones se forman las vesículas secundarias, que van a ser telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, que era el mismo de acá, este no se divide, metencéfalo, mielencéfalo y médula espinal. Y ahí están los órganos a los que van a dar origen cada una de estas. No se preocupen que ya los vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Bien desglosadito. Esto es un cuadrito de resumen de lo mismo que vimos recién, solo que sin dibujito, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, el telencéfalo, que era la vesícula de la vesícula primaria, la primera división, ¿sí? Es lo que nos va a estar dando el cerebro y los ganglios basales, ¿sí? Entonces, si nosotros estudiamos el cerebro, que es nuestro órgano más voluminoso de todo el sistema nervioso central, podemos decir que es un órgano ovoide de aspecto rugoso, ¿sí? ¿Saben por qué es arrugado el cerebro? ¿No? ¿No se les ocurre nada? ¿Por qué la naturaleza a veces pliega mucho algunas cosas para meterlas dentro de un espacio chico? Digo, la naturaleza hablando de los órganos, de los tejidos, ¿no saben? Es para que mayor cantidad de superficie entre en un espacio reducido, ¿sí? Cuando alguna vez escucharon hablar de los animales lisencefálicos, ¿nunca escucharon esa palabra? Son los cerebros lisos, ¿sí? Los animales más primitivos, las especies que tienen menos desarrollo de inteligencia o nada, tienen cerebros lisos. Cuanto más pliegues tiene el cerebro, mayor inteligencia tiene ese animal, digamos, ¿sí? Nosotros también somos animales, ese animal, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro tiene muchos pliegues porque en la superficie es donde están los cuerpos de las neuronas. Entonces necesita plegarlo y arrugarlo para meter más cantidad en un espacio bien reducido. Bueno, ¿dónde está ubicado? En la caja craneana, ocupando la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior la ocupa el cerebelo, pero no es que el cerebro ocupa solo las dos de adelante, sino que está sobre el cerebelo que ocupa la fosa posterior. ¿Sí? Directamente, ¿se acuerdan de la base de cráneo? Las tres fosas, las dos primeras, el cerebro toma contacto con la parte ósea. Y hacia posterior, como está el cerebelo,
él es el que entra en contacto con el cráneo. Está formado por dos hemisferios que están unidos por estructuras que se llaman comisurales, que son las que unen, ¿sí? Y tiene un peso aproximado de 1100 gramos, aproximado, varía del hombre a la mujer en algunos gramos, ¿sí? En su configuración externa, nosotros de aquí para adelante todo lo vamos a estudiar con configuración externa y configuración interna, o sea, cómo se ve por fuera y cómo es por dentro, ¿sí? Eso sería configuración externa y configuración interna. En la configuración externa, o sea, desde afuera vamos a ver que tiene dos polos. Uno anterior, que se va a llamar frontal, porque está en relación con el hueso frontal, y uno posterior, que se llama occipital. Esos son los extremos o polos, ¿sí? Ya lo vamos a ver de arriba y van a ver que tiene una forma como ovalada, por eso tiene polos. Y tres caras. Las caras van a ser externa, que es la que estamos viendo acá, ¿sí? Una cara interna o medial, que está mirando a la otra cara medial, y una cara inferior, que es la que está apoyada sobre la base del cráneo. En esas caras nosotros vamos a ver que, producto de estos pliegues que yo les decía, se van a formar cisuras que son profundas, bien profundas, y que van a estar dividiendo todas estas superficies en lóbulos, ¿sí? Y surcos que son de menor profundidad, que tienen poca profundidad, son superficiales, y dividen a su vez cada uno de esos lóbulos en circunvoluciones o giros, ¿sí? Fíjense, ahí estamos viendo los dos hemisferios cerebrales separados por la cisura más profunda, la más grande de todas, que es la cisura interhemisférica, ¿sí? Esa cisura profunda, ¿ven la profundidad que tiene? ¿Sí? Esa cisura es la que está separando al telencéfalo en dos grandes lóbulos, ¿sí? O en dos grandes hemisferios, no lóbulos, perdón. Esto es lo que yo les decía, la vista superior, donde podemos ver el polo anterior y el polo posterior y bien marcada la cisura interhemisférica que está separando en dos hemisferios, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quieren preguntar algo? Me interrumpen y preguntan, pues yo soy como de hablar rápido y por ahí no les doy tiempo. ¿Sí? Pregunten nomás, interrumpan. Bueno, así se ve un preparado anatómico. Un preparado anatómico es un cerebro real que está tratado con diferentes productos para que no se eche a perder, ¿sí? Y se pueda estudiar, ¿sí? Entonces así se ve el cerebro humano en un preparado anatómico. Acá estamos viendo la cara inferior, esto sería el polo frontal y este el occipital. Acá vemos la cara medial, donde se seccionaron las estructuras que unían los dos hemisferios, y son estas que se ven acá en el medio. Y esta es la cara lateral que vimos anteriormente. Bueno, ahora tenemos que estudiar cada una de esas caras. Vamos con la configuración externa, dijimos que había tres caras. Fíjense que el cuadrito les va marcando de a una, ¿sí? Vamos primero con la cara externa. También tenemos una interna y una inferior, pero acá solo vamos a ver esta, para arrancar. Esta cara externa tiene tres cisuras que eran los surcos profundos o playitos, los superficiales. Profundos, bien. Tres surcos profundos que se llaman central o de Rolando, lateral o de Silvio y perpendicular externa. Esas son las tres cisuras, ¿sí? Acá vemos la central o cisura de Rolando, acá vemos la lateral o cisura de Silvio y ahí vemos la perpendicular externa o parieto occipital. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Esas tres cisuras están dividiendo esta cara externa en 4 lóbulos. Y esos 4 lóbulos van a ser el frontal, que queda de la cisura de Rolando hacia anterior, ¿sí? Frontal, parietal entre la cisura de Rolando y la cisura perpendicular externa, temporal por debajo de la cisura de Silvio, acá, y occipital de la cisura perpendicular externa hacia posterior. Pero fíjense que ahí abajo, ahí dice 4 lóbulos y hay 5. ¿Ven que hay 5 palabritas? Bien.
Hay un lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula, que está subrayadito por algo en especial, que está oculto, ¿sí? Ese lóbulo se oculta en la profundidad de la cisura de Silvio. Vamos a volver un poquito para atrás. ¿Ven? Esto es la cisura de Silvio que está abierta. ¿Ven que ahí en el fondo se ve corteza? Se ve como si fuera la misma superficie pero más profunda, separando los bordes de la cisura de Silvio, que es esta, se puede ver la corteza del lóbulo de la ínsula, ¿sí? Que está metido en la profundidad de esa cisura. Esa es la más profunda de las de la cara externa. Entonces, acá esquemáticamente vemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital. Lo que está en celeste hacia abajo es cerebelo y tallo encefálico. Eso no entra dentro de las caras, ¿sí? Y ahí vemos la cisura de Rolando, la cisura lateral de Silvio y la perpendicular externa. Ahora vamos a ir viendo lóbulo por lóbulo, ¿sí? Seguimos la cara externa, pero vamos a ir viendo los lóbulos de a uno. Entonces, empezamos con el lóbulo frontal y este lóbulo frontal va a tener de los menos profundos, dos surcos. ¿Se acuerdan? Las cisuras profundas, los surcos menos profundos. Dos surcos, y van a ser el frontal superior y el frontal inferior, ¿sí? Acá uno y acá el otro. Ya vamos a ver. Y esos dos surcos nos dividen a esta cara, a este lóbulo, perdón, en 4 circunvoluciones o giros, ¿sí? El giro frontal superior, el frontal medio, el frontal inferior y el frontal ascendente. Que si ustedes se fijan, el frontal ascendente está en cursiva, está inclinadito, otro tipo de letra, ¿ven? ¿Por qué? Porque en ese giro se localizan funciones muy importantes, ya lo vamos a ver. Los surcos, los 4 surcos estos que dice acá, frontal superior, frontal medio y frontal superior y frontal inferior, no son surcos con una forma, como si fueran una línea sinuosa, sino que tienen forma como de Y o de T acostada, ¿sí? Entonces, nacen en el polo anterior, vienen de adelante hacia atrás, pero cuando llegan atrás se dividen como una Y, ¿sí? Se dividen en dos, o como una T en realidad. ¿Ven? Acá está marcado con color. Acá viene el surco inferior y acá se divide en dos. Entonces, esos que están de distinto color son las 4 circunvoluciones que quedan delimitadas por esos surcos. ¿Por qué son 4? Porque al dividirse como una Y, acá permiten que se ubique otro. ¿Entienden? ¿O no? ¿Mazo? ¿Tenemos un fibrón? No tenemos el pizarrón. ¡Sas! Bueno, si nosotros trazamos en una superficie que fuera nuestro lóbulo frontal, 2 líneas nada más así horizontales, se nos van a delimitar solo 3 partes, ¿sí? Entre las 2 líneas, una superior, una media y una inferior. ¿Vamos hasta ahí? Pero si yo a esas líneas, en lugar de prolongarlas hasta el final del lóbulo, un tramo antes, las divido en 2, entonces se me delimitan 4 espacios. ¿Se entiende ahora un poquito mejor? ¿Sí? Entonces nos queda frontal 1, frontal 2, frontal 3, o frontal superior, medio, inferior, y esta de acá atrás que se llama frontal ascendente. Hice el lío. Hice el lío. Ahí está. Ahí. ¿Sí? Entonces por eso quedan delimitados 4 giros o circunvoluciones. ¿Vamos bien? Bien. Vamos con el lóbulo temporal, que es este de acá abajo, el que está en gris. ¿Sí? Este tiene 2 surcos, temporal superior y temporal inferior, que no sé si lo alcanzan a ver ahí. 2 líneas, estos no se dividen. Entonces, solamente delimitan 3 circunvoluciones. Temporal superior, temporal media y temporal inferior. ¿Sí? Temporal superior, media e inferior. Ahí las tenemos.
¿sí? Los surcos estarían uno ahí y el otro acá, ¿sí? ¿Se entiende? Es aburridísimo esto, ¿no? Pero hay que aprenderlo, no nos queda otra. El lóbulo parietal, el que está por detrás de la cisura central o de Rolando, tiene un solo surco que se llama interparietal, ¿sí? Y fíjense que ese solo surco nos divide en 3 circunvoluciones. O sea que acá pasa algo parecido a lo que pasaba en el lóbulo frontal, ¿sí? Ese surco tiene forma de T acostada también, pero al revés. Tiene el palito para adelante y la patita para atrás, ¿sí? Entonces queda por detrás de la cisura de Rolando la parietal postcentral o ascendente, la parietal superior y la parietal inferior, o el giro parietal superior y parietal inferior y el ascendente. ¿Vamos bien? Lo más triste de esto es que se lo tienen que aprender, chicos. Así. Bueno, este sería el surco, ¿ven? Ahí. Y acá se divide como una T. Entonces nos queda el parietal ascendente o postrolándico, el lóbulo parietal superior, la circunvolución, perdón, parietal superior, y la parietal inferior, que a su vez tiene dos como subdivisiones, que son el giro supramarginal y el angular, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Y vamos al lóbulo occipital, que sería el último de la cara externa, ¿sí? Que tiene dos surcos, occipital superior e inferior, que estarían acá, dos, y que divide 3 circunvoluciones. Acá no hay complicaciones como el temporal, ¿sí? 2 surcos, 3 circunvoluciones, occipital superior, media e inferior. Acá están los 2 surcos, occipital superior, media e inferior, ¿sí? Hasta acá todo venía 2 más 2, 4. Ahora 2 más 2 va a ser 3 o va a ser 1,5, depende. ¿Por qué les digo esto? La cara interna, vimos recién cara externa, ahora vamos a ver la cara interna. La cara interna tiene surcos, cisuras, lobulillos, ya se rompe esa estructura que era tan así exacta como veníamos. Entonces, en la cara interna vamos a encontrar 3 cisuras, que eran los surcos profundos, ¿se acuerdan? Los profundos que dividían en lóbulos. Pero las 3 nos dividen en 2 lóbulos, ¿sí? Y esos 2 lóbulos van a ser el lóbulo precuño o cuadrado y la cuña, ¿sí? Y un solo surco, que es el surco paracentral, pero que a su vez ese surco va a dividir en 2 circunvoluciones, que van a ser la del cuerpo calloso y la frontal interna, y además vamos a tener un lobulillo, que es el lobulillo paracentral. Entonces acá se rompió toda esa estructura que veníamos manejando hasta que venía tan bien. Esta es la cara interna, ¿sí? ¿Se acuerdan que había una cisura profunda, la más grande de todas, que era la interhemisférica? Y un montón de estructuras que unían los 2 hemisferios cerebrales. Bueno, cortamos esas estructuras para poder separar y ver la cara interna. Entonces acá vemos el polo frontal, el polo occipital. Esto es superior y esto es inferior. Y esto que dice cuerpo calloso es la estructura comisural más grande, o la que unía esos 2 hemisferios, junto con lo que sigue para abajo, ¿sí? Entonces, de la cara interna lo que vamos a estudiar es esto que vemos acá. Entonces, dijimos que teníamos una cisura calloso marginal. A ver si lo ponemos. Ahí lo podemos ver. ¿Qué es esta? Este es el cuerpo calloso. Calloso marginal es porque está como rodeando el cuerpo calloso. Es esta que se ve acá, más profunda, ¿sí? Cisura calloso marginal. Una cisura perpendicular interna, que la vemos acá, en el polo posterior, y una cisura calcarina, que la vemos acá, ahí abajo. Entonces, estas 3 nos delimitaban en 2 lóbulos, que era el precuño o cuadrado, que es este, en amarillito, y la cuña, que es esta bien como un triangulito, ¿sí? Bien como una cuña, por eso se llama así, por la forma. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Precuña y cuña. Después teníamos un surco con
el surco, perdón, paracentral, que es este que vemos acá, ¿sí? Y dos circunvoluciones, que era la del cuerpo calloso, que es esta que vemos en rosado, circunvolución o giro del cuerpo calloso, y esta que es la frontal interna, toda esta grande de acá, ¿sí? Que pertenece al lóbulo frontal, pero visto desde la cara interna del hemisferio. Y un lobulillo, que era el lobulillo paracentral, que es este que nos queda acá, por detrás del surco paracentral. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ya vimos cara externa, ya vimos cara interna, ahora nos falta la cara inferior. ¿Sí? La cara inferior tiene una sola cisura, que es la cisura de Silvio, que es el origen en realidad de la cisura de Silvio. ¿Sí? Ahí se origina la cara inferior y después sigue hacia lateral. La cisura de Silvio es la que yo les dije que en la cara externa, si nosotros la separábamos, en el fondo veíamos el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Esa cisura de Silvio nos va a estar dividiendo la cara inferior en dos lóbulos, el frontal y el témporo occipital. El lóbulo frontal a su vez va a tener tres surcos: olfatorio, orbitario en H y orbitario lateral. Y eso va a dividir en cuatro circunvoluciones, que van a ser el giro recto o la circunvolución olfatoria, la orbitaria interna, la orbitaria media y la orbitaria externa y la frontal inferior. ¿Sí? Ahora lo vemos en grande. Miren, todo esto sería la cara inferior. ¿Sí? Y acá está el origen de la cisura de Silvio. Y ahí viene, y de ahí sigue para la cara externa. ¿Sí? ¿Vamos? Más o menos. Esto sería el lóbulo frontal, que tenía estos tres surcos: olfatorio, orbitario en H y orbitario lateral. ¿Sí? Este es el surco olfatorio, este es el surco en H y este es el orbitario lateral. ¿Sí? Entonces ahí nos quedan las circunvoluciones orbitarias, el giro recto u olfatorio y la frontal inferior. Ay, acá no vamos a ver nada. Esto era un dibujo que tenía animación. Al no ponerlo directo, está desde el mail, no está como presentación, no vamos a ver la animación, pero igual aparecía, le falta el contorno. Es lo mismo que esto, ¿ven? Pero falta el contorno. No sé si lo alcanzan a ver la diferencia de color. ¿Sí? Bueno, es lo mismo, es para que vean. El surco orbitario lateral, el surco en H y el surco olfatorio. ¿Sí? Entonces nos quedaba el giro recto o la circunvolución olfatoria, la circunvolución orbitaria interna, las orbitarias medias en torno al surco en H, la orbitaria externa y la frontal inferior. Era para que vean eso, ¿no? Y el témporo occipital, que sería el posterior, ¿sí? Tiene dos surcos: el occipito temporal lateral y el occipito temporal medial, y tres circunvoluciones que son la temporal inferior, témporo occipital lateral y témporo occipital medial, que a su vez esa se divide en dos partes: una parte anterior, que es del hipocampo, y una parte posterior, que es la lingual. Esto no se va a ver. Bueno, a ver si lo vemos acá. Esperen un poquito. Acá, ¿ven? Ahí tenemos los dos surcos, entonces nos queda la témpora occipital lateral, la témpora occipital medial y la interna, y que esta es la que se divide en lingual y del hipocampo, esta parte. ¿Sí? ¿Mazo? Esto es, chicos, memoria, 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 no hay otra. Bien. Vamos a ver un poquito de la corteza. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, la corteza cerebral, que es lo que está
todo por fuera, lo que dijimos que estaba todo arrugadito para poder entrar en un espacio reducido, está compuesta de seis capas de células, ¿sí? Donde vamos a encontrar los cuerpos neuronales. Y esas capas, desde lo más superficial a lo profundo, se llaman capa molecular, la capa externa de granos, la de células piramidales, la interna de granos, la ganglionar y la de células fusiformes. Esto lo vieron en histología ustedes también, ¿no? Las diferentes capas de la corteza, ¿no se acuerdan? Bueno, en esa corteza, esto es a título informativo, que sepan que hay diferentes capas, ¿sí? Pero esto sí es importante. En esa corteza hay zonas que están bien delimitadas, donde se pudo estudiar y saber qué función cumple esa región de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, estas áreas o zonas de localizaciones funcionales van a ser sensitivas, motoras, psicomotoras, sensoriales, ¿sí? Que serían los órganos de los sentidos. Sensitivo es la sensibilidad y lo sensorial es los órganos sensoriales. El centro del lenguaje, el del sistema simpático, ¿sí? Hay un montón de áreas que están en esa corteza, en la mayoría en la cara externa, y que se sabe bien cuál es su función. Por ejemplo, el área de Broca que figura acá, ¿ven? Que es esta, fíjense que esta sería la cisura de Rolando, y la cisura de Silvio está localizada en el lóbulo, ¿qué lóbulo sería este? Frontal, en la parte más inferior de la circunvolución frontal ascendente, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el área de Broca. ¿Y qué es el área de Broca? Es la región del cerebro que controla el movimiento que permite hablar, ¿sí? Después tenemos el área de Wernicke, o de Wernicke, como quieran, que está en la parte más posterior de la circunvolución temporal superior, que es la comprensión del lenguaje, ¿sí? Nosotros podemos escuchar palabras y no comprender qué es lo que la otra persona nos está diciendo si tenemos una lesión en ese lugar, ¿sí? Podemos escuchar que los demás hablan, pero no podemos entender lo que dicen. ¿Se entiende? ¿Sí? A ustedes les está pasando algo parecido, pero no es porque tengan una lesión ahí, sino porque esto es bastante complicado. Eh, este área que está esta frontal ascendente, que yo les dije hoy que era importante, que no sé si se acuerdan, estaba en letras cursivas, ¿sí? Es el área motora primaria. Todos los movimientos que nosotros hagamos con nuestro cuerpo en forma voluntaria se originan ahí, ¿sí? Y la que está por detrás, inmediatamente por detrás de la cisura de Rolando, o sea, en el lóbulo parietal, la parietal ascendente o postrolándica, es el área somatosensitiva, es decir, donde se recepciona toda la información sensitiva del cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hay otra cosa que capaz lo han visto, que es el reflejo. ¿Han escuchado hablar de los reflejos? Reflejo miotático. Nosotros nos pinchamos, apoyamos la mano y nos pinchamos y sacamos la mano inmediatamente. Después que sacamos la mano, recién llega la información al cerebro, ¿sí? Hay un circuito cortito ahí para poder retirar y que no se siga, que no se agrave la lesión, digamos, ¿no? Pero cuando llega esa información, porque sí nos enteramos que nos pinchamos y nos duele, cuando esa información dolorosa llega al cerebro, llega a este lugar, ¿sí? Al área sensitiva. Acá es donde se produce la imagen. Todas las neuronas que forman la imagen de la visión van ahí, ¿sí? A ese lugar, al área occipital. Y acá estaría la auditiva, ¿sí? La percepción de los sonidos. Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Brodmann, que fue el que las describió a todas estas áreas, les puso numeritos, ¿sí? Entonces, el área de Wernicke, que dijimos que era la de la comprensión del lenguaje, se llama para Brodmann área 29, 39 y 40. ¿Sí? Esas son las áreas de localización
de la comprensión del lenguaje. Está ubicada en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal, lo que hablamos recién, ¿sí? Y es una de las regiones más importantes del todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Cuando hay una lesión, ahí dicen ausencia, pero en realidad no es que falta el pedacito de corteza, sino que se lesiona y deja de funcionar, mueren las neuronas de ese lugar. Entonces, en ausencia de ese área, se pierde la capacidad de la comprensión lingüística. Uno escucha que el otro habla, pero no entiende. Escucha bien, pero no entiende lo que dice, ¿sí? El área auditiva, que es la que está abajo, para Brodmann son las áreas 41 y 42, y así se llaman, 42, 41 y 42 de Brodmann. Y es la responsable de la recepción de la información auditiva, ¿sí? En interpretar. Posterior al área auditiva primaria, que sería esa, ¿sí? En el giro temporal superior está el área de asociación auditiva que se llama área 22 de Brodmann. Y es responsable de la interpretación de los sonidos. Las áreas de asociación son las que colaboran con las áreas primarias, ¿sí? Después tenemos el área de Broca, que es la que estaba acá adelante, ¿sí? Que es 44 y 45 de Brodmann, donde se producen la ejecución o se planean los movimientos para la producción de la palabra, ¿sí? Patrones motores para la expresión de cada palabra, lo que es el movimiento para poder hablar, nada más. Y el área de asociación límbica, que es la que está ahí abajo, es la que se ocupa del comportamiento sobre todo, las emociones, la motivación, ¿sí? Todo eso está asociado al limbo, al sistema límbico. Proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo e incluso el estímulo encargado de motivar el proceso del aprendizaje. Así que estimulen su sistema límbico. ¿Sí? Después tenemos la corteza visual primaria, que era en el lóbulo occipital, sería el área 17 de Brodmann, que es la que decodifica, digamos, la percepción de la imagen que hace la retina, ¿sí? ¿Se acuerdan que la percepción de la imagen se formaba en la retina del ojo? ¿Sí? Y la convierte en visión. La corteza de la ínsula, ¿se acuerdan que hablamos que estaba en el fondo de la cisura de Silvio? Que había otro lóbulo. La ínsula, bueno, esa está involucrada en el procesamiento e integración de información, incluyendo el gusto, sensación visceral, es decir, de nuestros órganos, esas serían las sensaciones viscerales, ¿sí? El dolor y la función vestibular. La función vestibular es la del oído, ¿sí? Del equilibrio, la parte que nos proporciona el equilibrio, el oído. Y la somatosensitiva, que es la 312 de Brodmann, o sea, la que estaba por detrás de la de Rolando, es la región de la corteza que recibe e integra la información sensitiva relacionada con el tacto y la propiocepción. ¿Saben lo que es la propiocepción? Es la información que nosotros recibimos de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo, pero no de las vísceras, no de los órganos, sino, por ejemplo, de los músculos, de las articulaciones, de la posición. Ustedes pueden saber en qué posición están sus piernas, por ejemplo, sin mirarse, ¿sí? Pueden saber, pueden decirlo, sin tener que mirarse a ver cómo están, o en qué posición están sus pies. Eso sería. Todo eso, ¿sí? Capacidad de saber la posición corporal y sus movimientos, se procesa en ese área, en el área postrolándica o somatosensitiva. Y el área 4 de Brodmann, que es la motora, es la corteza motora localizada, dice, en una banda aproximadamente de 2 centímetros de ancho por delante de la cisura de Rolando, que al pie de esa estaba el área de Broca, ¿sí? Esa es la motora primaria y es la que controla todos los músculos del cuerpo, todos los movimientos del cuerpo. El origen de los movimientos nacen ahí, ¿sí? Especialmente los músculos que se encargan de los movimientos finos, como los del pulgar. Saben que nosotros nos diferenciamos del resto de los animales porque tenemos el poder, la capacidad de la oposición, ¿sí? Y demás dedos, ir de los labios y la boca para hablar y comer, ¿sí? Para hablar sería el área de Broca, lo que hablábamos hoy.
y en grado mucho menor los movimientos finos de los pies y los dedos. Brodmann hizo una representación, ¿sí?, de esas áreas a modo de caricatura sería, ¿sí?, y dibujó un hombrecito. Ese hombrecito que dibujó Brodmann está dibujado de esa manera para representar la cantidad de superficie de la corteza motora, por ejemplo, que requieren las manos. Fíjense el tamaño de las manos de ese hombrecito, ¿sí? O el tamaño de la boca y de la lengua, por ejemplo. Eso quiere decir que nosotros en nuestra corteza motora tenemos muchísima cantidad de superficie que está destinada a controlar los músculos que mueven las manos, la motricidad fina, ¿sí? Y otro tanto a lo que es la cara, sobre todo la boca y la lengua, ¿sí? O sea, el movimiento de nuestras extremidades sacando las manos no es tan amplio, no necesita tanta cantidad de neuronas para controlar ese movimiento, pero sí la motricidad fina. ¿Se entiende la idea que tuvo Penfield para dibujar el homúnculo, como se llama, homúnculo de Penfield? Este sería el homúnculo motor, ¿sí? Muchísima cantidad de neuronas para las manos, para la boca y la lengua. Y el sensitivo está un poco más proporcionado porque nuestra sensibilidad no solo está en las manos, pero fíjense el tamaño de la boca, ¿sí? Y un poco más grande el cuerpo. O sea, no hay tanta cantidad de neuronas para la sensibilidad de las manos, pero sí para el control motor, para los movimientos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Fíjense ustedes si tienen hermanitos chiquitos, sobrinos, hijos, los bebés cuando empiezan a moverse, todo lo que encuentran lo llevan a la boca. ¿Por qué es eso? Por esto, porque la mayor sensibilidad la tienen ahí. Entonces, en lugar de explorar con las manos, lo hacen con la boca, ¿sí? Bueno, este homúnculo, ¿cómo se localiza en la corteza? Estos dos gráficos serían el homúnculo sensorial, como está acá, y el homúnculo motor. Y esto es un corte, miren, ahí está la cisura de Rolando, esta sería el área motora y el área sensitiva, ¿sí? Nosotros hacemos un corte en forma frontal, ¿sí? Y el hombrecito este, el homúnculo, se localiza de esa manera en la corteza. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos, por ejemplo, tuviéramos la posibilidad de abrir un cráneo, tenemos el cerebro ahí, y queremos ir a estimular el pie de esa persona, vamos a tener que ir a tocar en esta región de la corteza cerebral. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que vamos a ir a tocar a cualquier parte del área motora, sino ya casi cayéndose en la cisura interhemisférica. ¿Sí? Pero si queremos estimular la boca, tenemos que ir a la parte más lateral de la corteza. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esto es un resumen de un esquema de lo mismo que vimos recién, de las diferentes áreas. Hemos terminado con la primera parte. ¿Quieren ir a tomar agua, al baño y vemos la otra parte? ¿O seguimos? Digo porque es agotador, es largo. Bien, a ver, ¿cómo era esto? Ahí está. Profe, una A ver. consulta. Perdón, ¿pueden repetir? Una consulta. Sí, ¿Esto después lo va a subir al campus? sí, se lo subo al campus después. Ok, Todos los gracias. PowerPoints se suben. ¿Seguimos? Bueno, este es más cortito igual, bastante más cortito. Bueno, vamos a ver ahora la configuración interna. Vimos recién todo lo de afuera, ¿sí? Ahora vamos a ver lo de adentro. ¿Cómo está formado por dentro nuestro telencéfalo? ¿Sí? Entonces vamos a ver.
que en el interior vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris, ¿sí? Nosotros vamos a tener sustancia gris en toda la corteza cerebral, ¿sí? Recién la vimos en todo lo que era la configuración externa de la corteza. Y vamos a tener sustancia gris también, es decir, cuerpos neuronales. Acuérdense que los corpúsculos de Nissen era lo que le daba el color grisáceo a las neuronas, a los cuerpos. Entonces, todo donde nosotros veamos más oscurito, tenemos cuerpos, ¿ven? Todo lo que es corteza y todos los que son ganglios o núcleos de la base, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la configuración interna del telencéfalo está formada por sustancia blanca, dentro de los cuales vamos a encontrar lo que se llama centro oval, que sería todo lo que está debajo de la corteza. ¿Ven ahí la corteza más oscurita? Todo eso blanco que está por debajo se llama centro oval. Y son todos los axones de las neuronas que están formando la corteza que van a diferentes lugares. Cápsulas, ¿sí? Las cápsulas son, dentro de la cápsula vamos a encontrar fibras de asociación, fibras de proyección y comisurales. Y las cápsulas son en realidad esos mismos axones del centro oval que se amontonan o se localizan para pasar por determinados lugares, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, entre estos núcleos y estos, tenemos esta región blanca que se llama cápsula interna. Ya lo vamos a ver bien después. Por fuera de este más oscurito, tenemos otra que se llama cápsula externa, y después ven que hay como una línea marrón ahí en el medio. Por fuera de esa tenemos la cápsula extrema, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver. Y después tenemos sustancia gris, que sería la corteza y los núcleos o ganglios basales. Corteza cerebral, todo alrededor, y núcleos o ganglios de la base. Y las cavidades o ventrículos. Cada uno de los hemisferios posee cavidades, ¿sí? Y esas cavidades se llaman ventrículos. Acá estamos viendo dos cortes diferentes de lo que es el telencéfalo o el encéfalo. Y ustedes pueden ver que en los dos vemos más o menos lo mismo, ¿sí? Este es un corte frontal y este es un corte transversal u horizontal, ¿sí? Así o así, como quieran, ¿sí? Y este es así, ¿se entiende? Fíjense, ¿esta qué cisura sería? Esa que vemos ahí. No, la interhemisférica, la más grande de todas. La otra se ve por fuera. Y esta que está acá, esto sería externo. Fíjense, esta que se profundiza y acá hay más corteza. ¿Eh? Sí, lo dijeron bien. La cisura de Silvio. ¿Y esta corteza que se ve acá, qué será? Que tiene el numerito 3 ahí. Fuerte, lo dijeron bien. El lóbulo de la ínsula. ¿Sí? ¿Se ubican? Separando la cisura de Silvio, nosotros veíamos en el fondo la corteza del lóbulo de la ínsula. Y este corte es un corte transversal o horizontal. Acá podemos ver la parte anterior del cuerpo calloso, que es esta estructura que vemos acá, cuerpo calloso. Podemos ver la parte posterior, vemos núcleos o ganglios de la base, ¿sí? Y vemos parte de las cavidades que hay entre los hemisferios, ¿sí? Y acá también. Estos serían los ventrículos laterales y este sería el ventrículo medio, ¿sí? ¿Mazo? ¿Vamos? Bien. Vamos a ver la sustancia gris. Dijimos que era corteza y ganglios. La corteza ya la vimos, ¿sí? Está todo metiéndose entre los surcos y en todas el contorno de la superficie. Y los ganglios basales vamos a tener el núcleo caudado y el núcleo lenticular, así se llaman, ¿sí? El núcleo lenticular a su vez se divide en dos partes, una parte que es putamen y otra que se llama globo pálido, ¿sí? Estos dos núcleos, caudado y lenticular, forman lo que vamos a estudiar después como cuerpo estriado. Si nosotros decimos
¿Cómo está formado el cuerpo estriado? Ustedes deben decir por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. ¿Cómo está formado el núcleo lenticular? Por dos partes. Una parte externa denominada putamen, que sería esto, y una parte interna denominada globo pálido. ¿Sí? Entonces, esto que está marcado en color púrpura, ¿sí? Serían los dos extremos del núcleo caudado. Y esto que está en azul es el núcleo lenticular. Lo que está en azul oscuro es el putamen, lo que está en azul clarito es el globo pálido. Y después tenemos otra lámina de sustancia gris que se llama claustro o antemuro. Ese claustro o antemuro es esa línea finita que se ve ahí entre la corteza del lóbulo de la ínsula y el putamen. ¿Ven que hay una línea finita de sustancia gris? Da igual, después lo van a ver bien cuando miren en su casa las imágenes. Miren, putamen ahí, globo pálido para adentro, ¿sí? Y acá se ven los dos extremos del núcleo caudado. Ya los vamos a ver bien a cada uno. Eso sería lo que llamamos cuerpo estriado, ¿sí? Si nosotros vemos en una vista lateral, ¿sí? El encéfalo y lo suponemos transparente, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Ahí esos serían los núcleos grises que por transparencia del encéfalo los vemos ahí, ¿sí? Están localizados bien en la parte central y abajo. Este sería el núcleo caudado, el que está en verde clarito, ¿sí? Y este es el putamen por fuera, el globo pálido por dentro, o sea, el núcleo lenticular. Fíjense que acá veíamos los dos extremos que yo les decía del núcleo caudado, ¿sí? Las dos puntas, porque este corte es un corte que está hecho así. Entonces se ve una parte y la otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que está en celeste sería el núcleo lenticular. Y lo que está en rojo es otro núcleo más profundo que se llama tálamo y pertenece a otro cuerpo, no al cuerpo estriado. ¿Sí? Fíjense acá, en esta imagen. A ver, la vamos a comparar con esta de acá. Con esta de acá. ¿Sí? Esto que ven en verde sería acá el cuerpo calloso. ¿Se acuerdan del cuerpo calloso que en la cara interna del cerebro lo veíamos así, con esta forma también? ¿Sí? Bien. Esto que ven acá son estos núcleos. Caudado, este y lenticular. Este que está en el mismo color de toda la estructura inferior, que sería como un marroncito, claro, esto es el que acá está en rojo. Más o menos se van ubicando. Y todo esto sería el tallo del encéfalo que después se continúa con la médula espinal, que acá en estos cortes no se ve. Es esto. Esto que se ve acá. Es esto. ¿Sí? Entonces esto está bien metido dentro de cada uno de los hemisferios en la base. Por eso se llaman ganglios de la base. Ahí tenemos un pequeño resumen de lo que es el cuerpo estriado. O ganglios basales, ¿sí? Acuérdense que si son ganglios o núcleos o corteza, están formados por qué tipo de sustancia. Gris. ¿Y la sustancia gris por qué está formada? No escuché, más fuerte. Sin miedo. Por cuerpos neuronales, sí, por cuerpos neuronales. Entonces, los ganglios basales, dice, son grandes estructuras neuronales subcorticales, es decir, que están por debajo de la corteza, ¿sí? Subcorticales, que forman circuitos de núcleos interconectados entre sí. ¿Cómo se conectan? Por medio de sustancia blanca, porque de los cuerpos sale un axón, ¿se acuerdan del cuerpo de la neurona? Entonces, los cuerpos se reúnen todos juntos para formar un núcleo y todos los axones de esos cuerpos van a ser los que se van a ir conectando con otros núcleos o con diferentes zonas de la corteza, ¿sí?
Y la función, digamos, de todo este circuito, de toda esta comunicación entre los núcleos, básicamente es la iniciación e integración del movimiento. ¿Sí? Esa es la función que tienen estos núcleos o ganglios basales. Reciben información de la corteza, que es la que ya vimos, y del tronco del encéfalo, que es esto que se ve acá. Esto, el tronco del encéfalo, que después se continúa con la médula espinal. ¿Sí? A esas estructuras que después vamos a ver cuáles son, se les llama el tronco o tallo encefálico. Entonces, estos ganglios van a estar recibiendo información de la corteza y del tronco del encéfalo, la procesan y la proyectan nuevamente a la corteza cerebral, ¿sí? Al tronco y a la médula espinal para contribuir a la coordinación del movimiento. ¿Sí? O sea que todos colaboran para que los movimientos no sean movimientos bruscos o movimientos torpes o descoordinados. ¿Sí? Esa es la función que tienen todos estos ganglios o núcleos de la base. Entonces, las funciones del núcleo cuerpo estriado están relacionadas con el control motor, ¿sí? Control del movimiento. Serían la planificación e inicio del movimiento y la selección de programas motores, o sea, secuencias de movimientos ya preestablecidos que las activan o inhiben a otras. ¿Sí? Vamos a ver la sustancia blanca. Le dijimos que era lo que se llamaba centro oval y las cápsulas. El centro oval sería esto que está marcado acá con el puntito. Todo esto blanco que está por debajo de la corteza. ¿Sí? Todo eso se llama centro oval. Y las cápsulas serían la más importante de todas o la más grande, es esta que es la cápsula interna. Son los mismos axones que están formando el centro oval, pero que se juntan todos y cruzan por esa región entre este núcleo que se llamaba tálamo óptico, que todavía no lo vimos, y este que era el núcleo lenticular, ¿se acuerdan? Que estaba formado por putamen y globo pálido. ¿Sí? Esa región, que sería esta misma de acá, de sustancia blanca, se llama cápsula interna. A ver si tenemos imagen de las otras. No. Entonces, esa es la cápsula interna. La que queda acá entre esa liñita y la parte más oscura del núcleo lenticular es la cápsula externa, y la que queda entre la corteza del lóbulo de la ínsula y esa liñita oscura que es el claustro o antemuro es la cápsula extrema. ¿Sí? Esas son las cápsulas. Cápsulas se llaman porque son como regiones donde todos esos axones que acá están distribuidos se tienen que amontonar para poder cruzar y seguir hacia el tallo encefálico. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el centro oval? El centro oval está representado por fibras que conectan entre sí diferentes puntos de la corteza cerebral o de la corteza con núcleos. ¿Sí? Por eso están todos ahí debajo de la corteza. Es más espesa en determinadas zonas del cerebro, por ejemplo en las cápsulas, ahí donde se amontonan más las fibras, ¿sí? Y se extiende bajo la corteza cerebral entre esta y los núcleos centrales, formando el centro oval de Bieusens, y este centro está constituido por fibras que son de proyección, comisurales y de asociación. Todas las fibras que vamos a encontrar van a ser más o menos con esa función. Además se distribuyen láminas que son más o menos verticales, no son verticales verticales, sino más bien oblicuas, pero más o menos, que se interponen entre los núcleos centrales y entre estos y la corteza. Son las cápsulas que vimos recién, ¿sí? Formando la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. La interna, que es la que vimos más marcada o más grande, esta, que ahí está marcada en azul, ¿sí? Con fibras azules, es una lámina espesa de sustancia blanca situada por fuera del tálamo óptico, que es este núcleo que está acá en azul y acá en marroncito. Ya después lo vamos a estudiar, ¿sí? A ese núcleo. Formada por fibras que comunican la corteza con diferentes partes del neuroeje. En esa cápsula, si nosotros vemos un corte horizontal,
vamos a distinguir en esa lámina de sustancia blanca 3 partes diferentes que se llaman brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Porque si nosotros vemos un corte horizontal, tiene forma como de una V, ¿sí? Como si fuera una. Entonces el eje, el vértice de esa V sería la rodilla y los dos palitos serían los bracitos, brazo posterior y brazo anterior. La externa está situada entre el núcleo lenticular y el antemuro, que sería esta partecita de acá, y la extrema entre el antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula o corteza insular. ¿Sí? ¿Vamos? Y las cavidades o ventrículos, era lo otro que nos faltaba estudiar de la configuración interna, son esos justamente cavidades o espacios huecos que vamos a encontrar dentro de los hemisferios, ¿sí? Que van a estar llenos de líquido cefalorraquídeo. Ese tienen que haberlo escuchado alguna vez, líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Se forma en los plexos coroideos, que son plexos de vasitos que se encuentran en la base, no se ven acá, pero se encuentran ahí dentro de los ventrículos laterales que tienen esta forma, fíjense. Estos que parecen una media luna con una patita hacia atrás son los laterales. De esos hay uno en cada hemisferio. Este otro que parece no, parece la cabeza de un hipocampo, pero este que tiene como un ojito, ese está bien en el medio, ahí, el que tiene el número 7. Estos son los laterales. Este es el ventrículo medio. Y después se continúa por el tallo encefálico y sigue hacia la médula espinal como acueducto de Silvio. Ya lo vamos a ver. Esas serían las cavidades y los ventrículos. Estos se llaman ventrículos laterales, los que están en los hemisferios, uno en cada hemisferio. Este que tiene como el ojito, que está ubicado acá, es el ventrículo medio o tercer ventrículo, ¿sí? Ventrículo medio o tercer ventrículo. Después, el tercer ventrículo se comunica o se continúa hacia abajo por dentro del tallo encefálico como acueducto de Silvio, y hay otra dilatación acá, ¿ven? Que se dilata ahí un poquito. Eso se llama cuarto ventrículo, está en el tallo encefálico, y después sigue hacia abajo, hacia la médula espinal, como acueducto de Silvio. Sí, perdón, conducto del epéndimo. Este es el acueducto de Silvio. Conducto ependimario o conducto del epéndimo. Bueno, acá hubo un desfasaje de imágenes. Esto que está acá en amarillo tenía que estar sobre esto, se movió. Formaciones interhemisféricas. ¿Qué son las formaciones interhemisféricas? Todas las estructuras que van a estar uniendo un hemisferio con el otro. ¿Sí? Pues, ¿captan algo ya? Los veo que están mirándome como terminada una vez. Son formaciones de sustancia blanca entonces que van a estar conectando ambos hemisferios, uniendo estructuras que tienen funciones en común. ¿Sí? Van a ser el cuerpo calloso, que acá está en amarillo, pero que debería estar ahí, la comisura blanca anterior y posterior, el trígono cerebral y el septum lucidum, que también lo pueden escuchar como septum pellucidum, de acuerdo al libro que lean o miren. El cuerpo calloso, que sería esto de acá, ¿sí? Está formado por sustancia blanca organizada. Son fibras comisurales que comunican los dos, un hemisferio con el otro, ¿sí? Está dividido en 4 porciones. Va a tener un pico, que sería esa puntita de ahí, una rodilla, un cuerpo y un rodete, ¿sí? Esas son las porciones del cuerpo calloso. Pico, rodilla, cuerpo y rodete. La comisura blanca anterior es otra comisura interhemisférica de sustancia blanca, pero es mucho más chiquitita que el cuerpo calloso. No sé si le alcanzan a ver, es ese puntito blanco que se ve ahí. ¿Sí? Ese que está ahí. Esa es la comisura blanca anterior. Y la comisura blanca posterior estaría acá atrás, chiquitita también. También son manojos de fibras o de axones blancos que comunican diferentes regiones de un hemisferio con el otro. ¿Sí?
no van hacia el tallo encefálico, sino que están comunicando áreas de los hemisferios. El trígono cerebral o fornix es una estructura de sustancia blanca que se origina en el hipocampo y transcurre por los cuerpos mamilares del hipotálamo. Es parte de esta estructura, ahora lo vamos a ver entero cómo está, ¿sí? Y está compuesto por columnas y una lámina de sustancia dispuesta en forma horizontal. Las columnas son curvas, también lo van a encontrar con el nombre de bóveda de los 4 pilares, ¿sí? O trígono cerebral. Y el septum lucidum es una membrana vertical que es esto que se ve acá más en gris, ahí, ¿sí? Esa zona en gris, que está uniendo la parte inferior del cuerpo calloso con el fornix o bóveda de los 4 pilares, y a su vez hace de pared o separación de los ventrículos laterales, ¿sí? Lo amarillo sería el cuerpo calloso, el septum lucidum, la comisura blanca anterior, la bóveda de los 4 pilares o fornix. Esto es el tálamo óptico, que es el núcleo gris, pero que ya no está bien en la línea media, sino a los costados, ¿sí? Las estructuras blancas serían estas: cuerpo calloso, comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, trígono cerebral o fornix y septum lucidum, ¿sí? Ahí está con el otro nombre, ¿ven? Septum pellucidum. Este es el cuerpo calloso. Esto está extraído, arrancado, digamos. Se sacó todo el resto del encéfalo y solo se ve esto. Entonces vemos cuerpo calloso, el septum, el trígono o fornix, la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior. Ahí está el trígono o fornix extraído, ¿sí? Para que se vea solito. Ven que solo es una cosa y ubicado acá es otra que nada que ver, solamente podemos ver el lateral, ¿ven? Solo podemos ver el lateral del fornix. Pero si lo vemos entero, es 4 pilares, ¿sí? O columnas con una lámina horizontal arriba, ¿sí? Ese sería, por eso se le llama bóveda de los 4 pilares o fornix. Esta línea de acá roja está marcando el corte que tiene esta estructura. Y ahí lo que podemos ver adelante es el cuerpo calloso en la línea media, y ahí vemos parte de la bóveda de los 4 pilares, ¿sí? No vamos a poner más estructuras porque se van a perder. Y si nosotros vemos la cara inferior, ¿sí? La cara inferior del cerebro, vamos a encontrar otras estructuras que también se llaman interhemisféricas, pero que no son de unión de un hemisferio con el otro, sino que están ubicadas ahí abajo, que son, bueno, el cuerpo calloso, que ya lo vimos que está metido dentro, ¿sí? El quiasma óptico, que es esto, que se ve en la cara inferior, el quiasma de los nervios ópticos. De acá, de estos dos extremos anteriores, salen los nervios que van hacia los globos oculares, ¿sí? Vienen y ahí se meten en el cerebro para llevar la información hasta el lóbulo occipital. El espacio perforado anterior, que es este espacio que está acá, que tiene perforaciones para que pasen vasos sanguíneos. El tuber cinerio y el tallo pituitario de la hipófisis, que es el que está en rojo, fíjense acá, en rojo, y ahí está por debajo ubicada la glándula hipófisis. ¿Se acuerdan de la hipófisis? ¿De esto? ¿No? ¿Mazo? Es una glándula que tiene una doble, es una doble formación. Una parte es la neurohipófisis y otra es la una adenohipófisis. Una es bien glandular y la otra es una glándula con funciones neurológicas. Los tubérculos mamilares que se ubican por detrás del tallo pituitario, y el espacio perforado posterior que estaría ubicado en esta zona de acá, ¿sí? Bueno, y esta es nada más para que vean en un preparado anatómico cómo se ve el cuerpo calloso desde superior, ¿sí? Más o menos, ¿se ubican? Así se ve de arriba y así lo vemos en un corte. Está, chicos, terminamos.
¿Se entendió algo? Es muy largo esto. La semana que viene vamos a ver diencéfalo.